Ya estamos con el primer invitado. Ustedes saben que el fentanilo, el consumo de drogas en general, es como el tema central en la jornada de hoy. Para eso recibimos a Hermann Schreck. Él es psicólogo y psicoterapeuta gestáltico. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer realmente. Y bueno, muy contento de que el fentanilo sea una hermosa excusa para poder hablar de estos temas así en este medio como el canal. Bueno, obviamente que la idea también es extenderlo a otro tipo de sustancias, pero se generó mucha preocupación con esta posibilidad de que el fentanilo ya esté en nuestro país. Mismo se habló por parte de Radio de que no habría forma de evitarlo y que a la larga o a la corta va a llegar. ¿Podemos explicarle un poco a los televidentes de qué hablamos cuando hablamos de fentanilo? Sí, el fentanilo es una sustancia que integra el grupo de los opiáceos, donde en realidad entre opiáceos y opioides, que se hace la diferencia en función, uno si es natural y el otro, el opioide integra todas las sustancias. Son derivados de la morfina, que en realidad lo que hace es generar un estado de alivio, de sedación, de calma al dolor. Por eso es muy frecuente su uso en el ámbito médico y como toda sustancia que ha comenzado con un fin determinado, después se amplía a otros usos, como puede ser el uso más ilegal e inadecuado, como el que estamos viendo en Estados Unidos ahora. En realidad, como el New York Times publicó hace poco, podemos considerar al fentanilo, la crisis del fentanilo, como una nueva ola de lo que fue la crisis de opioides de los años 90. Pero además, ¿por qué comencé hablando de una excusa? Porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, periódicamente aparecen sustancias, situaciones que nos alarman como sociedad y que nos hace poner la atención. Como si fuera cíclico. ¿Qué es cíclico? Miren, el ejemplo que yo pongo más claro tiene que ver con Momo. ¿Se acuerdan de Momo? Sí, claro. Sí. ¿Saben quién era Momo? El personaje, yo lo que aparecía así. en las redes. Sí, que aparecía en las redes y que generaba... El de los infantiles. Para los adolescentes. Exacto. Sí. Momo en realidad es el nieto de la ballena azul. ¿Se acuerdan de la ballena azul? Sí, me acuerdo también. Sí, la ballena azul era también un elemento que aparecía en redes y que hacía supuestamente que nuestros jóvenes y adolescentes se cortaran, se suicidaran y fueran extorsionados. En mi tiempo estaba la quemadura china. Bueno, que era lo que hacíamos, ¿no? Sí. Este tipo de elementos que aparecen cíclicamente responden a una necesidad que tenemos como seres humanos. Johann Hari, un periodista inglés, dice que necesitamos convertir nuestros miedos en símbolos, pero en símbolos que estén lejanos. Así sentimos que alejando el símbolo, destruyéndolo, el miedo disminuye. ¿Qué es lo que hacemos como sociedad? Poner toda nuestra atención y consumir estos elementos que nos hacen la idea que el miedo está lejos, está fuera, lo cual hace que cuando se acerca un poco ya prenden las alarmas. El fentanilo es una realidad, que nuestros adolescentes se suicidan, son extorsionados en redes o se cortan los brazos, es una realidad. Y es una realidad que genera muchas emociones. Hablar de drogas hace que la gente sienta cosas muy fuertes, por eso yo quiero ser muy respetuoso con esto. Por supuesto que las drogas generan daños, muchas personas que nos pueden estar escuchando pueden tener un hijo, un familiar con un problema serio con las drogas o que pueda haber muerto por el consumo, pero lo que no podemos perder de vista es que todo el tiempo estamos poniendo nuestros miedos en estos elementos y nos estamos impidiendo de ver la realidad que nos rodea. Y el fentanilo es un claro ejemplo. Yo los escuchaba al comienzo del programa realmente muy adecuadamente poniendo el tema de las drogas en una mirada mucho más amplia, ¿no? Hablando de las drogas legales. Una droga, por definición, es toda sustancia que incorporada en el organismo produce un cambio o más en sus funciones. Desde esa lógica, la mayoría de nosotros consumimos drogas todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Exacto, el medicamento, la droguería. El medicamento, tú hablabas del alcohol, también hablamos del mate, ¿no? Que
por supuesto yo conozco la diferencia entre el mate y el fentanilo, Sí. pero también es cierto que el mate produce una adicción, produce síndrome de abstinencia. Los que somos materos sabemos lo que nos pasa cuando pasamos días sin tomar mate. Sí, a la gente le duele la cabeza, por ejemplo, empiezan a aparecer ese Sí. tipo de cosas. Nos ponemos irritables, pero además sabemos los daños que nos produce en la salud, o a veces lo sabemos, ¿no? Lo importante es tener claro que además del fentanilo, hoy en día convivimos con un montón de sustancias que en la vida cotidiana de los uruguayos está generando mucho más daño y mucho Sí. más bien. De todas maneras, siempre aparecen como este tipo de alarmas porque son drogas que con un consumo muy pequeño genera consecuencias muy graves. Pasó con la pasta base en su momento y se vieron las consecuencias que las seguimos viendo hasta el día de hoy, cuando se extendió la pasta base. Hay un antes y un después en una sociedad luego de la irrupción de algunos tipos de droga, ¿no? Hay un antes y un después, sobre todo cuando nosotros creemos que el problema de las drogas o de la adicción son las sustancias, Bien. ¿no? En realidad nadie se vuelve adicto por consumir drogas, y esto que voy a decir también lo voy a decir con absoluto respeto y empatía por las personas que están sufriendo esta situación. En Uruguay las personas no se morían por el consumo de pasta base. Los uruguayos, a partir de la crisis económica, porque recordemos que esto surge a principios de los 2000, Sí, 2000, 2001, 2002, en realidad muchas personas se morían consumiendo pasta base, pero sin tener una atención médica adecuada, sin tener una alimentación adecuada, sin tener una familia que lo contenga, sin tener una esperanza en la vida. Y eso mata tanto o más que las sustancias que se consumen. También entender esto es bien importante porque, como dijo una vez Milton Romani, embajador uruguayo, y que tengo el privilegio que además prologó mi primer libro, los drogólogos, los que hablamos de drogas, está bueno que cada vez hablemos menos de drogas y hablemos más de personas. Bien. Porque atrás de los consumidores del fentanilo, atrás de los consumidores de pasta base, de marihuana, de cocaína, hay personas, y personas que consumen drogas por las mismas razones que nosotros lo hacemos. Bien. Herman, igual con respecto a ese punto en particular que estás mencionando, justo el fentanilo y la pasta base tiene algo en su esencia que es económica, que es muy barata. Por tanto, los grandes consumidores son personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa y qué análisis haces vos con aquellas clases sociales altas que quizá tienen familia, tienen estudios, tienen comida, alimentación balanceada como tiene que ser, y sin embargo terminan en una situación de drogas, que puede ser cualquiera de ellas, las legales o las ilegales? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es ¿Qué análisis se tiene que hacer ahí? Porque en Claro. definitiva lo social está todo resuelto ahí. O sea, no tiene nada para perder. Y además ahí tenés como dos tipos de consumo, ¿no? El que genera una problemática donde requiere, por ejemplo, una internación, y el que se sigue sosteniendo en una gran mentira también, ¿no? Como en una vida que está ahí nomás, ¿no? Es bien interesante lo que dicen porque saca el tema de la droga, donde desde el imaginario público está solo restringido a clases sociales bajas o situaciones sociales deficitarias. Y en realidad, como ustedes dicen, las drogas son algo que atraviesan todas las clases sociales, donde puede haber algunas necesidades económicas cubiertas, pero hay muchas necesidades emocionales, espirituales, vitales, que están tan carentes como con cualquier otra persona. Y ahí es donde pensar más allá de las drogas nos desafía a poder darnos cuenta para qué consumen las drogas. Un dato interesante del fentanilo es que el fentanilo no es que apareció ahora pareciera haber aparecido, porque ustedes dijeron claro. que no Hay era registro de cierto. Uruguay en el 2017, por 17, ejemplo. Sí, pero además hay un alto consumo de fentanilo en los profesionales de la salud. Sí, claro. Durante 14 años coordiné un equipo multidisciplinario en Paysandú, yo hace un año y algo que estoy aquí en Montevideo, y teníamos bastante demanda de enfermeros, personas auxiliares, con consumo principalmente de tramadol, que es una de las formas de presentación del fentanilo, donde nos hablaban de eso, ¿no? Que por tener un importante acceso, por conocer muy bien las dosis, esto es importante, ¿no? Lo escuchaba a Radio tan claro como siempre, ¿no? Decir que uno de los problemas del fentanilo es que la diferencia entre la dosis no letal y la letal es muy poquita por el gran poder que tiene,
Entonces el personal de la salud tiene ese manejo, pero no deja de consumirlo. Pensar el problema de las drogas requiere pensar que el problema de las drogas no es de droga. Entonces, hoy los escuchaba hablar de la importancia de la información. Es importante la información, pero también es importante empezar a tomar conciencia que el problema de drogas no es de droga. Y poder acompañar a padres, madres y también a adolescentes a entender que su contacto con las drogas puede ser inevitable. Yo soy padre de 2 adolescentes y sé que mis hijos en algún momento van a tener contacto con drogas legales o ilegales, pero espero que en ese momento yo haya podido hacer un acompañamiento adecuado, no solo en la información, sino brindándole en contexto de vida, que haga que esa experiencia no termine siendo problemática, no los lastime y que no desarrollen un vínculo de adicción con la sustancia. Hay, luego de trabajar desde la raíz, ¿no? Desde el entender qué es lo que genera este consumo de drogas, ¿hay posibilidad de que una persona que estuvo con un consumo problemático se recupere al 100% o es adicta toda la vida? Desde mi opinión es absolutamente posible. Yo no trabajo desde el enfoque de que la adicción es para toda la vida. Para mí la adicción, como lo escribo en mis libros además, es un intento de supervivencia, es un intento homeostático, un intento de equilibrio, en el que en un momento determinado de la vida esto es lo mejor que me puede ayudar a mí a mantenerme con vida, ¿no? Porque, como siempre digo, lo peor que le puede pasar a un adicto no es consumir drogas. Lo peor no es estar tirado en una calle de Montevideo. Eso es difícil. Lo peor es perder la vida. Y yo estoy convencido que las personas consumen drogas no para lastimarse, no para hacerse daño, sino para poder mantenerse sostenido por estas muletas, como escribo en el libro, que le permiten, entre otras cosas, seguir existiendo. Como un acto de supervivencia. Absolutamente. Donde la droga termina siendo el sostén, un sostén que al mismo tiempo le da problemas al consumidor y al entorno. Entonces, cuando yo trabajo con mis pacientes o con las familias en el consultorio, la invitación es poder ver un poco más allá de su consumo. Porque si no quedamos atrapados por el tema de las drogas, el consumo, la forma de consumo, y nos perdemos que detrás de todo esto hay personas. Entiendo el punto, pero después hay una parte que también es cierto, que la familia sufre muchísimo por el consumo de la droga, e incluso, sobre todo la pasta base en particular, ha destruido familias. Destruido en el sentido de que todo aquello que se avanza después se utiliza para venden cosas que no son de ellos, por la desesperación. Entonces, ¿cómo hacer para tratar, sobre todo familiar y profesionalmente, con una persona que ya está a ese nivel? Que la droga ya es más importante que la persona, porque la persona dejó de ser lo que era. ¿Me explico? No sé, pongámosle un nombre. Juan dejó de ser Juan. ¿Me explico? Mira, estás con mucha claridad transmitiendo lo que me transmiten padres y madres que vienen a la consulta, que piden ayuda por estas situaciones. Y en principio empiezo respetando y digamos, conectando con esa sensación, porque es tal cual como lo viven. Así como decía que el desafío es mirar más allá de la droga, en este tipo de situaciones hay que mirar más allá de lo evidente, ¿no? Y ahí lo que podemos empezar a ver que muchas veces el consumo de drogas en un integrante familiar es también un intento de búsqueda de equilibrio en el sistema familiar. Esa frase que tú decís la he escuchado muchas veces, las drogas destruyen familia. En mi segundo libro, que precisamente habla sobre el acompañamiento a familias, lo que planteo es que es absolutamente al revés. Muchas familias y muchas parejas se mantienen unidas porque tienen un hijo o una hija que consumen droga. A tal punto, y esto es para debatir, y a mí me encanta debatir, ¿no? Pero además con estos años de experiencia y asesorando comunidades, equipos e instituciones, me confirman que muchas veces quienes principalmente sabotean los tratamientos son los familiares. Y acá quiero ser cuidadoso porque no es que lo hacen de mala fe ni para perjudicar a nadie. Mi segundo libro se llama Crónicas de un amor confundido. Todo lo que hacemos los padres lo hacemos por amor, inclusive los errores.
Claro. Entonces, en ese caso podemos ver cómo mantener a un hijo en su estado de adicción también permite mantener una familia unida de forma patológica, pero unida. En ese sentido, ¿cómo hacer? Por supuesto, atender el consumo, por supuesto, ponerle la mirada a quien está portando ese síntoma de la conflictiva familiar, pero también acompañar a la familia a que revise cómo se está relacionando, qué es lo que está pasando y qué es lo que el consumo de ese hijo o esa hija está sosteniendo desde lo familiar. ¿Y has tenido experiencias exitosas para quedarnos también con lo bueno y de repente hay gente que a través de la pantalla de Canal 5 en este momento pueda tener una esperanza? Por supuesto que ante una sí. situación difícil propia o de un ser querido. Por supuesto que sí. Mira, yo separo mi camino profesional en dos etapas. Una, donde fui formado desde el enfoque tradicional, drogocéntrico, las drogas vuelven adictas a la gente, y la manera en que las personas tienen de superar su adicción es dejando las drogas. Eso fue mi primera etapa. Luego de una crisis personal y profesional, empecé a ver esto de una manera diferente. De ahí que el primer libro es el compendio de todo ese camino realizado, donde pude ponerlo en práctica durante 14 años, coordinando un equipo multidisciplinario en una mutualista. Y te puedo decir que sí, que es exitoso a muchos niveles, porque uno de los cambios en este enfoque es creer que el éxito es que la persona entre en abstinencia. Y la abstinencia, que lo explicamos, es cuando las personas dejan de consumir, muchas veces es por un periodo corto, en base a esfuerzo, pero que no implica un trabajo profundo. Desde esta segunda etapa profesional y hasta hoy, yo lo que intento es ver más allá de las drogas y realmente he visto resultados muy buenos, personas que han logrado cambiar su vínculo, no solo con la sustancia, sino con la vida, con sus parejas, con su entorno, sobre todo porque hoy yo no hablo más de adicciones en plural. La adicción es una sola que se refleja en consumos y en formas de vincularse. Bien. Muy bien. No, a mí me queda, Cris me va a matar, pero Sí, tengo una más que tiene que ver con las drogas sintéticas particularmente, pero quiero ver cuál es tu visión con respecto a ellas y a las fiestas electrónicas, que está muy extendido y generalizado, que tiene algo muy romántico, ¿no? Que es la tusi, la cocaína rosa, el éxtasis, el LSD, que claro, la gente dice, no tomo alcohol, pero consumo ese tipo de drogas. Y no me genera adicción, porque solamente lo consumo para determinada situación. Y que puede llegar a ser no sé si una puerta de entrada, pero sí un lugar a donde alguien va para hacer ocio, disfrutar, divertirse, y que eso esté presente y también muy naturalizado. Bueno, tu pregunta tiene 3 preguntas, así que te voy a hacer responsable del tiempo que me lleve, porque son 3 aspectos muy interesantes del tema. Primero, hablar de drogas que son la puerta de entrada a la adicción es un error conceptual. Ahora me doy cuenta que es un error conceptual. Sí. Hace 15 años yo repetía estas cosas, ¿no? Muchas veces se dice que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Bueno, hoy sabemos que esto no es así. O sea, sí es claro que personas jóvenes van a comenzar su vínculo con sustancias psicoactivas, con sustancias que sean de fácil acceso y de baja percepción de riesgo. Yo no hacía referencia de puerta de entrada a la droga en sí, sino a esos eventos. Que sea un lugar donde empiezan a conectarse con eso, y al verlo tan natural, tan orgánico, verlo también como algo que no va a tener una consecuencia en mí. ¿Me explico? Gracias por tu aclaración, pero además me permitiste decir esto, así que doblemente gracias, ¿no? Por otro lado, es esto, ¿no? Creer que, no sé si entendí bien tu planteo, las fiestas electrónicas favorecen el consumo, por ejemplo, de esta nueva droga sintética. Yo no creo que sea así. O sea, yo creo que las personas que van ya saben lo que hay ahí, ya saben que están estas sustancias que son consumidas, principalmente porque tienen un efecto de conectar con el presente absolutamente y aumentar la percepción, entonces perciben sonidos, colores de una manera para ellos mucho más gratificante. Segundo punto de tu pregunta, ¿consumir estas drogas necesariamente va a implicar el desarrollo de una adicción? No.
La mayoría de nosotros somos consumidores de drogas y no somos adictos. Y muchos de nosotros hemos consumido drogas legales, drogas ilegales, y no hemos desarrollado una adicción. Eso confirma lo que decía al principio, que una adicción no se define por lo que se consume. Entonces, muchas de esas personas sí, yo creo que solo consumen esta u otra sustancia cuando van a esos eventos. Por otro lado, y en la tercera parte de tu pregunta, un sociólogo argentino de apellido Bialakovsky, que tuve la oportunidad de conocer, decía que hablar de drogas es erótico, ¿no? Hablar de sustancias, de consumos, la nueva droga, tú decías hoy, un tema de modas, genera, captura nuestra atención y nuestro morbo, pero nos hace perder de vista de lo importante, que no es precisamente esto. Saber de drogas, trabajar con personas no exige estar a la moda en el conocimiento de cuáles son las sustancias. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que está detrás. Poder acompañar a las personas a darse cuenta para qué tiene ese consumo hoy en su vida y qué necesita para poder relacionarse con el consumo, con las personas y con su mundo de una manera diferente. La verdad que bien interesante la mirada que estás planteando, es una mirada distinta a lo que habitualmente conocemos. Quienes quieran ahondar más pueden acceder a tus libros que están disponibles. Están disponibles, tengo el honor de que el primer libro además está publicado al portugués y al ruso, lo presenté en Moscú el año pasado. Y ahora en febrero viajo a Moscú a presentar el segundo libro, también en ruso, así que libros que me han traído mucha satisfacción. ¿En cualquier librería del país? En todas las librerías del país, y si no, bueno, por ahí facilítenle mi contacto a quien quiera y se lo hacemos llegar. Y en redes sociales también estás. En redes sociales estoy, así que bueno, muy agradecido por este tiempo, muy agradecido por este trabajo que hacen, utilizando una noticia que genera alarma, poder ampliar la mirada y aportar algo más que alarma es bien importante. Está buenísimo. Gracias, Germán, por acompañarnos. Gracias a ustedes.